Bueno, mientras se terminan de acomodar, simplemente voy a presentarme. Yo soy Sergio Bedia, soy médico, soy internista, soy especialista en medicina interna. Recientemente he terminado una etapa de asistentado, de docencia en el Hospital de Clínicas, enseñando un poco mi especialidad y también enseñando en pregrados, en la formación de algunos otros doctores. El año pasado nosotros tuvimos el privilegio de hacerlo esto mismo con quizás un poco más sencillo, hacerlo en un grupo muy pequeñito y tuvimos una linda respuesta y por eso quisimos también extender un poco la convocatoria y poder volver a presentar esto quizás con algunos otros hechos más que no presentamos el año pasado. El tema de hoy es ciencia versus Dios y la pregunta que verdaderamente queremos respondernos es si la ciencia ha descartado la hipótesis de un Dios. Y muchas veces cuando se hace esto desde, obviamente, la mayoría de ustedes o casi todos saben de que quizás yo tengo un origen o un concepto religioso. Por tanto, desde cuando uno lo abarca desde el concepto religioso, puede pensar que los argumentos que vamos a dar acá son meramente religiosos. Y en realidad no vamos a tocar en ningún momento ningún aspecto religioso meramente, sino vamos a llegar a través de la ciencia y ver qué es lo que la ciencia dice respecto de esta rivalidad que estamos enfrentando acá. Y como médico he tenido que enfrentarme a este concepto en muchas oportunidades. Y una de las oportunidades que marcó bastante fue un médico colega mío que respeto mucho, que probablemente sabe mucho más que yo, y que me dijo en una conversación que teníamos: no puedo entender cómo tú, siendo médico, puedas creer en Dios, teniendo la medicina como una ciencia, una pseudociencia en realidad, no de laboratorio, pero una ciencia, en fin. Y lo que yo le respondí a él fue: yo no puedo creer que tú, habiendo estudiado medicina, no puedas creer en Dios. Y este concepto de esa dicotomía de pensamiento y de conclusiones no solamente sucede entre mi amigo y yo, sino que vemos que esa dicotomía de pensamientos sucede entre gente que está en la ciencia. Hay gente que está en la ciencia que termina con conclusiones y dice: la idea de Dios es simplemente un invento de nuestra especie. O simplemente dice como abajo que eres muy tonto para creer en la ciencia, bueno, la religión es lo tuyo. Pero tenemos después gente tan brillante como Max Planck, que plantea que entre Dios y la ciencia no existe ningún tipo de rivalidad. O incluso premios Nobel que plantean que es gracias a la ciencia que creen en Dios. Entonces, ¿por qué hay esta dicotomía, esta dicotomía de pensamiento? Y una de las conclusiones y uno de los principios que quiero que ustedes se lleven ahora es que en realidad los conceptos de rivalidad entre la ciencia y Dios son conceptos más filosóficos. Son conceptos más de creencia que conceptos basados en la evidencia o conceptos basados en el razonamiento científico. Y eso lo podemos ver incluso en una misma idea cosmológica que es la gravedad. Para Newton, la gravedad era una evidencia de la existencia de Dios. Newton, un hombre religioso. Y para Stephen Hawking, la gravedad, y dijo: gracias a la gravedad yo puedo evitar creer en Dios. ¿Y por qué hay esa dicotomía de pensamiento? Simplemente porque ambos tenían una fe distinta de lo que estaban creyendo. Ahora, ¿dónde surgen estos orígenes? ¿Dónde surge el origen de esta rivalidad? Y muchos pensamos de que surge desde Galileo, que fue perseguido por la iglesia por pensamientos de que el mundo giraba alrededor del sol y no el sol y todo el universo alrededor del mundo. Y eso es mentira. Galileo era un hombre que creía que la ciencia nos mostraba las virtudes de lo que era el cielo, pero la religión nos llevaba hacia el cielo. En realidad, la rivalidad de la ciencia versus Dios
empezó a través de una filosofía que es la filosofía materialista o naturalista. Y esto surgió en una época muy importante, entre 1800, en la época del resurgimiento o el surgimiento del razonamiento, cuando empezó a través de otras filosofías a también negar a Dios. Y entonces nosotros vemos que empezaron a aparecer científicos, por ejemplo, un científico Laplace, físico, que empezó a crear hipótesis de cómo hubiese formado el origen físico sin Dios. Y después vemos a Lille, que fue el que también discipuló eventualmente a Darwin, que quiso demostrar a través de la ecología que no necesitábamos a Dios. Y es ahí, en medio de ese concepto y esta filosofía que estaban surgiendo en esa época, que surge la teoría de la evolución. Y la teoría de la evolución para la fe en esa época fue verdaderamente una puñalada a la fe. Fue una puñalada a la fe, tanto así que conclusiones como esta fueron llegando. Que si la teoría de Darwin, la teoría de la evolución era real, Dios no era necesario. La muerte, no había nada después de la muerte. No había un concepto fundamento entre el bien y el mal. No había un significado para la vida. Y por tanto el hombre no tenía un libre albedrío. Esto era lo que, si la teoría darwiniana de la evolución era cierta, estaba ganando frente a Dios. El razonamiento científico ganaba frente a Dios. Pero había algo que la ciencia necesitaba, o el materialismo, esta filosofía necesitaba para poder explicar el darwinismo. Y lo que necesitaba era un universo estacionario. Y este era el concepto que tenía la ciencia en 1800 hasta el 1930, era el concepto de que el universo era eterno. Por tanto, tú tenías una millonada de años para que el concepto de la evolución, para que el concepto del cambio de partículas y crear moléculas cada vez más complejas pueda ser posible. Y nosotros vemos que en todo este concepto tenemos a Einstein, una de las mentes más brillantes del mundo. Y esta mente creó el concepto de la relatividad general. Pero algo que no sabemos es que sus fórmulas de relatividad general en realidad mostraban de que el universo se estaba expandiendo. Ahora, ¿cuál era el problema de que el universo se estaba expandiendo? Imaginemos que este es el universo. Y se está expandiendo. Cada vez se está expandiendo más y más. Pero si nosotros llegábamos a la conclusión de que el universo se estaba expandiendo, implicaba que si yo miraba para millones de años para atrás, el universo se estaba achicando. Y no pasa solo eso, sino que se achicaba a tal forma que en algún momento tendría que haber un comienzo. En algún momento tendría que haber un comienzo. Y esto no le gustó a Einstein. Esto no le gustó, sus propias conclusiones no le gustaron a Einstein, y por eso mismo inventó una constante cósmica, una constante que era todas las fuerzas que estaba en su fórmula matemática, hizo unas fuerzas completamente contrarias y simétricas, de manera que ambas fuerzas se antagonicen, de manera que el universo quede estacionario. Pero fue hasta 1930 cuando fue invitado Einstein por Hubble a través de sus telescopios para ver un fenómeno que no habían podido ver antes, el fenómeno electromagnético del alejamiento de los planetas. Y cuando Einstein salió del planetario, dijo que el error más grande de toda su carrera científica fue esa constante cósmica. Y a partir de 1930, la teoría del inicio del universo había sido puesta en marcha. A pesar de eso, muchos todavía no creían en el inicio del universo y creían, y habían grandes contradicciones o grandes enemigos de este pensamiento, porque iban en contra de la filosofía naturalista. Y sin embargo, Stephen Hawking y Penrose no solamente en 1965 hicieron una fórmula
que no solamente mostraban que el universo había empezado, sino que había empezado también el tiempo y el espacio. Si ellos hacían una fórmula de una forma tal que cuando retrocedían al tiempo llegaban a un punto que le llamaron singularidad, donde empezaba el tiempo y el espacio, donde todo era y giraba en torno a sí mismo y por tanto no había espacio, no había nada, significa eso. Y eso es lo que eventualmente llamaron el Big Bang. Ahora, ¿cuáles fueron las implicancias de este Big Bang? ¿Por qué tanto ir en contra eventualmente del Big Bang en esta teoría? Y es porque la hipótesis de Dios resurgió. ¿Por qué? Porque tenían que responder dos preguntas: ¿cómo surgió el universo y cómo surgió la vida? Y estas fueron las conclusiones de muchos científicos. Para el científico o para el naturalista que ha vivido con su fe en el poder de la razón, la historia acaba con un mal sueño. Ha escalado las montañas de la ignorancia y estaba a punto de conquistar el punto más alto, y mientras se empujaba para llegar a la roca final, fue recibido por una banda de teólogos que han estado allí sentados por siglos. Y lo otro que dice también es que el Big Bang al menos ha confirmado un versículo de la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sin embargo, la ciencia naturalista no quiere creer en eso, y está bien, pero tienen que presentar alternativas. Tienen que presentar alternativas de cómo se creó el universo. Y cuando van estudiando cómo es el universo, cada vez más encontramos lo difícil que es crear un universo de esta manera. Es lo difícil y lo perfecto que está creado el universo. Es tanto así que existe un pensamiento que es lo que se llama el ajuste fino. Si ustedes, capaz muchos de ustedes son muy jóvenes, pero nuestros abuelos, o tal vez algunos de sus abuelos, tenían esas radios que tenía que girar para encontrar la sintonía de la radio que uno quería. Y a veces eran tan sensibles que solamente tocar la mesa hacía que la aguja que hacía la sintonía se movía un poco y perdíamos completamente. Y de estar escuchando rock and roll empezábamos a escuchar a esa música cristiana que no queríamos escuchar. Y esto es el ajuste fino. Y el ajuste fino ha demostrado de que solamente en una constante física que es necesaria para que la vida pueda ser posible, tendríamos que elevar la posibilidad en 10 a 60 en potencia. 10 en 60 en potencia, para que solamente una constante pueda ser posible. Ahora, el naturalismo tiene que explicarlo esto a través del azar, a través de que las moléculas se golpearon entre sí y se formaron al azar, para una en 10 en 60. Pero ¿cuál es el problema? Es que se han demostrado más de 25 constantes necesarias para que la vida pueda ser posible. Por tanto, ese 10 a 60 se potencia y se expone a muchos más y menores posibilidades. Ahora, ¿cuáles son las alternativas, por tanto, de la ciencia o de la ciencia naturalista? ¿Cuáles son las alternativas que han dado? Y tenemos a Stephen Hawking, este gran pensador, pero como muchos lo han calificado, pobre filósofo. Y dice así, como alternativa: porque existe la ley de la gravedad, el universo puede y se creará a sí mismo de la nada. ¿Vieron el problema? El problema es que este universo tiene que crearse de la nada, de una nada material. No hay materia y se tiene que crear. Y ahora, ¿cómo se creó eso? Y Stephen Hawking dice: gracias a la gravedad. Ahora, John Lennox, que es un matemático de Cambridge, dice del pensamiento de Stephen Hawking simplemente esta manera de razonamiento, por 3 razones. Dice: porque hay algo, es decir, porque hay una ley de la gravedad, se va a producir cosas. Pero no hay nada, no hay una ley de la gravedad. Y después dice: la ley de la gravedad va a producir cosas. Y la ley significa matemáticas. Las matemáticas van a producir cosas. Pero ¿cuántos de ustedes, cuando se está acabando su dinero, terminando el mes, hace una matemática diciendo: debo todavía 100 pesos más 200 que me prestó mi hermana, son 300 pesos, y los 300 pesos, gracias a la matemática, aparecen en sus bolsillos? Nadie.
Nadie puede tener este razonamiento. Y una falacia matemática. El universo se creará a sí mismo. Matemáticamente es imposible. X no puede ser el creador de X. No puede ser el creador de X. Ahora, ¿cómo explica el ajuste fino, ese ajuste tan perfecto del universo? Y en una entrevista que le hicieron a Stephen Hawking, él concluye cuando le preguntan cómo se creó el universo y la vida, y él dice: la existencia de la Tierra y las propiedades que han hecho posible el desarrollo de la vida biológica dependen de un equilibrio muy delicado entre las llamadas leyes de la naturaleza, que es el ajuste fino. Si fueran ligeramente diferentes, o bien no habría planeta como la Tierra, o bien los procesos químicos necesarios no tendrían lugar. Uno podría considerar esto como una prueba de que hay un creador diseñador. Él llega a esa conclusión, pero él no quiere llegar a esa conclusión y por tanto dice: otra alternativa es la existencia de multiversos. No sé si ustedes han escuchado esta teoría científica física, pero los multiversos plantean de que este universo es uno entre millones de trillones de trillones de trillones de trillones de universos. Están en burbujas, unidos entre sí o a veces separados, y que se están formando de forma persistente. De manera que hay tantos universos que en uno es posible que las constantes se hayan justo presentado para poder formar vida. Y esto ni teóricamente es posible, ni empíricamente no es observable, y por tanto no es científico. Es más bien, como lo han llamado muchos científicos, una metafísica pseudocientífica. Y esto es lo que creía uno de los grandes pensadores del mundo. Ahora, ¿qué otras alternativas, por tanto, nos da? Peter Atkins, un gran químico y matemático, también de Oxford, dice: fueron las matemáticas lo que crearon la vida. Ahora, está errado, como dijimos, las matemáticas no crean nada, pero también hay el hecho de que las matemáticas o el universo pueda ser matemáticamente explicado, está hablando de un diseño. Las matemáticas tienen inteligencia por detrás. Y Mikio Kaku, que es un físico cuántico, uno de los creadores de una de las teorías más complejas del que es la teoría de las cuerdas, que todavía obviamente no es una teoría avalada científicamente, pero que se está trabajando mucho para lograr lo que se llama la teoría del todo. Si han visto Big Bang Theory, han debido escuchar la teoría del todo, que quieren encontrar qué es el todo para explicar la vida. Él dice que las matemáticas son tan perfectas que se parece el universo a la creación de su PlayStation, que tiene que haber una mente por detrás para que su ordenador funcione de esa manera. Tiene que haber algo por detrás, algo libre de la materia, de la ley de la energía, para que se pueda producir, y no están determinadas por el azar. La ciencia naturalista está tan arrinconada contra la pared, que uno de los científicos jóvenes, Vlatko Vedral, un científico también de Oxford, profesor de física y de tecnología cuántica en Oxford, sabiendo de que no hay todavía una teoría que haya demostrado la presencia o no del origen del universo a través de lo naturalista, desarrolló un nuevo concepto, y es en su libro La decodificación de la realidad. Y lo que él dice es que son las unidades de información los que crean la realidad, no las unidades de materia ni energía. Y eso lo que trata de explicar es que la materia, en el principio no había nada, no había materia. Entonces tiene que haber algo premateria. ¿Y qué es eso? Dice la información. Ahora, en una entrevista que le hicieron a Vlatko, le preguntan: ¿de dónde surge la materia y las leyes físicas? Y él responde: la información es la mejor respuesta. La información es la mejor respuesta, porque en el mundo material, es decir, en el mundo físico, siempre quedará la duda. ¿De dónde viene aquello? La información puede explicarse a sí misma. Ahora, el entrevistador le pregunta: ¿suena con este concepto que podrías explicar a Dios, dado que de ahí vendrían las leyes? ¿Por qué no relacionar la espontánea aparición del universo con Dios o con la fe? Y esta es su respuesta. Dice:
La respuesta común es que hay un creador detrás de la información. El problema como físico es que esta respuesta no resuelve nuestra pregunta, porque queremos entender el origen. En este caso, a este ser superior, algo más complejo que la pregunta. Por supuesto, nosotros también tenemos un grado de fe en la ciencia. Y si me preguntas por qué crees que es la forma correcta de pensar, lo único que puedo decirte es, funciona para mí. 1918. Ahora, esto no funciona para mí. Esto no funciona para mí. ¿Por qué no funciona para mí? Porque hay problemas. Hay problemas de razonamiento básicos. Y es que si nosotros vemos una estructura creada con una capacidad de creación tan fina, como imaginemos las pirámides de Egipto, que cada vez también arqueológicamente van encontrando alguna cosa nueva, algo tan interesante en la arqueología de Egipto, y van viendo cuán inteligentes eran los egipcios. Pero aún si nosotros encontráramos las pirámides de Egipto, y diríamos, porque no quiero creer en los egipcios, y diríamos que es posible, muy remotamente, pero posible, en fin, con muchos ceros por delante, de que algunas fuerzas físicas, por ejemplo el viento en una época específica del año, más después que haya caído justo una lluvia especial y que cayó un meteorito a 4 metros de ahí, haya formado las pirámides y que con el tiempo las pirámides hayan por el viento formados todos sus lados de forma tan perfecta, no nos parecería la mejor teoría. Bueno, eso es lo que hace la ciencia naturalista con el inicio del universo. Pero aún sería peor si en uno de los descubrimientos dentro de las pirámides de Egipto, yo entro y encuentro grabado una pared con una descripción de información o de letras que yo después interpreto como información. Yo cuando veo eso, tengo que decir, aquí hubo gente, aquí hubo inteligencia, porque hay información y la información no surge al azar. Aquí hubo información. Y esto es lo que Vlatko está pasando por alto. Él está diciendo de que gracias a que hay información premateria, no necesitamos a Dios. No necesitamos al menos una mente inteligente. No necesitamos un diseñador. Pero creo que el razonamiento básico es que esto no va así. Y en su última oración, nuevamente surge la filosofía naturalista, que simplemente funciona para él. Tiene que funcionar para él. Fred Burnham termina diciendo que la hipótesis de Dios es ahora una hipótesis más respetable y persuasiva que en los últimos 100 años. Ha sido gracias a la ciencia de estos últimos 90 a 100 años que la hipótesis de Dios está más bien sobre la mesa. Vamos a terminar aquí, que esta parte era la más corta, y vamos a pasar a tomar algún refresco, alguna cosa rápido, porque la siguiente parte es capaz un poquito más extensa y puede ser un poco más complicada. Vamos a continuar con esta segunda parte y como dijimos en la primera parte, así como la ciencia naturalista tiene que explicarnos el inicio del universo y tiene grandes obstáculos para lograrlo, sobre todo muchos de posibilidad y de probabilidad. Asimismo, la ciencia naturalista tiene que explicarnos cómo surgió la vida. Aún si imaginamos de que el universo fue creado con algunas constantes físicas adecuadas, la pregunta sería, ¿cómo se creó la vida? ¿Cómo de objetos inanimados podemos pasar a objetos animados? Y ahí es donde surge el darwinismo, y hoy en día, con los avances de la ciencia, no nos quedamos solamente con la biología macroscópica, sino que vamos incluso a teorías de neodarwinismo que implican mucho lo que es
la matemática y la microevolución y la evolución de sustancias mucho más pequeñas, microscópicas, moleculares. Pero el principio darwiniano es el mismo, y es que es gracias a una generación espontánea de moléculas simples, es decir, arrancando desde lo más simple, se producen pequeños cambios moleculares que a través del tiempo, es decir, pequeñas moléculas simples que después se unen a moléculas más grandes, que después en el tiempo van a producir vida. Y Darwin demostró hasta cierto punto parte de su teoría sobre todo lo que se llama la selección natural. Y lo demostró porque en uno de sus viajes a las Islas de los Galápagos, tanto en aves, pero también en estas tortugas, mostró de que las tortugas eran la misma especie, pero que tenían modificaciones. Tenían modificaciones de eran descendientes con algún tipo de modificación. Por tanto, tuvo que haber alguna modificación microscópica, genética, que eventualmente lleve a una mutación macroscópica, fenotípica. Y esto era porque estas tortugas tenían pasto, mientras que estas otras tenían que alimentarse de ramas más altas. Y para poder sobrevivir, las tortugas con las modificaciones del caparazón y del cuello más largo fueron las que sobrevivieron. Por tanto, la selección natural que dice que van a sobrevivir solamente aquellas que van a tener la función de preservar la especie es cierto y lo podemos ver. Pero la pregunta es, y lo vemos en el esquema clásico, quise poner el de Homero Simpson, pero no sé si todos veían los Simpson, pero en el esquema clásico de lo que es la evolución del hombre. Y la pregunta, sin embargo, es, ¿realmente la selección natural puede explicar cómo surgió la vida? ¿Puede explicar cómo surgió la vida? Y aquí vamos a adentrarnos un poco más y capaz cosas que hay muchos estudiantes de medicina, algunos residentes que están estudiando especialidad y hay otros que están como en carreras biológicas, así que no me van a dejar mentir en muchas de las cosas que voy a decir. Y es aquí, justo en este punto fundamental, donde mi carrera se chocó contra el darwinismo, donde mi carrera médica, mis estudios y mi entendimiento de lo que es la fisiología médica se chocó con el darwinismo. Y mi problema contra el darwinismo es un concepto médico, un concepto fisiológico que se llama homeostasis. Y ya estoy viendo algunos estudiantes que están estudiando la homeostasis y están preocupados de esto. Y sobre todo fue cuando yo empecé a estudiar la homeostasis del riñón. ¿Pero qué es la homeostasis? La homeostasis es un concepto en el que el organismo nuestro tiene un equilibrio tiene un equilibrio tan fino, tan pequeño, tan crucial, que si se rompe ese equilibrio, me enfermo o muero. Por tanto, el darwinismo o la ciencia naturalista tiene que demostrar cómo cambios en seres imperfectos van a producir seres con ese nivel de equilibrio. Seres sin ese equilibrio que produzcan ese nivel de equilibrio. Y para mí, cuando yo estudiaba la fisiología, era imposible, o era muy difícil al menos. Sobre todo fue cuando yo empecé a estudiar la fisiología renal. Y cuando nosotros pensamos en el riñón, podemos pensar en un órgano simplemente grande, un órgano que ayuda para filtrar la orina, pero en realidad el órgano tiene múltiples funciones, desde producir hormonas, desde ayudarnos en el equilibrio ácido-básico, desde la filtración de la orina, desde la reabsorción de las sustancias nutritivas de la orina. Solamente el 2% a 1% de lo que se filtra en el riñón en realidad es nuevamente es orinado y el resto es reincorporado en nuestro organismo. Por tanto, es un sistema bastante complejo y cuando lo vemos así, vemos de que no es tan sencilla su estructura anatómica. Pero si nosotros nos vamos a una estructura más básica, que es la estructura que se llama nefrona, que es la estructura funcional del riñón, vemos que es mucho más compleja. Es mucho más compleja. Y yo leyendo esta complejidad me preguntaba, ¿cómo funcionaría sin una de sus partes? ¿Cómo funcionaría sin una de sus partes? Y entonces vamos a hacer una analogía de lo que significa que cada uno de los que estamos acá, excepto los hipertensos, tengan un control de su presión arterial solamente fisiológica, solamente su cuerpo encargándose de mantener su presión arterial. Y para eso sabemos todos que hay que cuidar el riñón. Y el riñón es básica
para nuestro control de nuestra presión arterial. Pero ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cómo hace para que nosotros no muramos de un shock por presión baja o no estemos muertos con una hipertensión arterial tan severa? Porque esas dos otras formas se llaman enfermedad. Pero la mayoría de nosotros no hemos muerto por ninguna de esas dos causas. Entonces, ¿cómo sucede eso? Y aunque no lo crean, el hígado, otro sistema, crea una sustancia que se llama angiotensinógeno, que después pasa por un sector del glomérulo, que se llama esto, del riñón, que se llama una máquina yuxtaglomerular o sistema yuxtaglomerular, que tiene células especiales que producen una enzima que se llama renina, que convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1. Ahora es interesante que dos sistemas se hayan unido, pero no pasa solamente eso, sino que tenemos otra célula y dentro de la célula tenemos una carita invertida. Y estas células saben de dónde es. Estas células saben qué produce, que la angiotensina 1 se forme en angiotensina 2, que es la que eventualmente va a ayudarnos sobre todo en el control de la presión arterial. Pero ¿dónde está esta enzima? ¿Al lado del riñón? No, esta enzima está en el pulmón. Por tanto, ya me tienes que explicar cómo se unió desde un principio el hígado, el riñón y el pulmón. Pero va más allá. Esta enzima actúa en la corteza cerebral, así como otros vasoreceptores a nivel de vasos sanguíneos, para producir hormonas como la ADH, la hormona antidiurética, que va a actuar a nivel de los túbulos en receptores específicos para solamente permitir el paso de agua hacia adentro del organismo. Pero no solamente eso, sino que también va a actuar en la suprarrenal para producir otra hormona que se llama aldosterona, que va a actuar en los túbulos contorneados distales, en receptores específicos para solamente dejar pasar o intercambiar el sodio y el potasio. Y va a actuar en vasos sanguíneos que están en el mismo glomérulo, por tanto, todo esto dio una vuelta y volvió al glomérulo y a otros vasos sanguíneos para producir una vasoconstricción en el músculo liso de las arteriolas de nuestro organismo, de manera que si nosotros nos deshidratamos, el organismo nos siga orinando la misma cantidad, retenga agua y sodio y podamos mantenernos saludables en lo posible. ¿Cómo logras entender todo este sistema a través de una teoría darwiniana? Y si yo me parase en un congreso de cardiología, en el congreso de cardiología de hipertensión arterial, y yo les digo a cada uno de ustedes, ¿cuál de estas uniones decidirías sacar y piensas que ese organismo, esa persona o esa especie sin esa función va a sobrevivir? Acuérdense que el darwinismo dice que necesitas producir funciones que van a preservar la vida. Por tanto, si yo saco una de estas funciones, estoy yendo en contra de la vida. Por tanto, tengo que tener un sistema conectado desde el principio. Tengo que tener un sistema conectado. Pero este es mi problema. Quizás si surge y viene un biólogo o un físico u otro médico, un hipertenso, digo, un cardiólogo, me puede decir, no, porque si haces esto, o tal vez las moléculas y las hormonas no eran perfectas, pero permitían que la especie sobreviva. Bueno, puede ser. Pero ¿qué dice entonces la ciencia al respecto de esto? Y la ciencia va mucho más allá. Va mucho más allá y va con un concepto que se llaman los sistemas complejos irreductibles. Sistemas complejos irreductibles. ¿Qué son los sistemas complejos irreductibles? Son sistemas complejos e irreductibles, que significa que son máquinas o que están formados por máquinas moleculares que no van a tener función hasta que todas sus partes estén presentes y trabajando juntas en coordinación. Así como si tú quieres matar una rata y tienes para atrapar las ratas, ¿qué se llama? La trampa, pero tú tienes todas las partes, un sistema irreductible sería ese. Si yo saco sus partes y las divido y pongo las partes ahí, no voy a matar ninguna rata. Necesito tener todos los sistemas coordinados de una manera perfecta y puesta para que eventualmente la rata, cuando agarre el queso, muera.
Ese es el concepto de sistemas complejos y irreductibles. Ahora, ¿esto es cierto en la ciencia? Esto es más que cierto en la ciencia. Y esto se sabe desde hace mucho tiempo y lo has estudiado tú en tu libro cuando has estudiado biología. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de cómo comenzó la vida, tenemos que comenzar aquí, en la célula misma. Y la célula es la unidad biológica irreductible que tenemos más abundantemente en nuestro organismo. ¿Es esto un sistema irreductible? Ahora, la célula no va a funcionar a menos de que cada parte esté en su lugar. Y cada parte tiene un control y está finamente calibrado para interactuar entre ellas. Por tanto, ¿cómo explicamos de que si yo le saco las mitocondrias, va a funcionar esa célula? Esa célula no es funcionante. Por tanto, ¿cómo esa célula va a evolucionar? Es imposible. Nadie, además, en la ciencia hasta ahora ha podido crear una célula funcionante. Nadie. Nadie ha podido crear una célula funcionante por la complejidad de lo que eso significa. ¿Cómo funciona la selección natural acá? Es imposible, o por lo menos muy difícil. Pero no nos quedamos ahí en la ciencia, sino que la ciencia fue avanzando cada vez más. Y no solamente la célula sigue cada día sorprendiéndonos tanto. Había una uruguaya que murió el año pasado, era representante del Instituto Planck en Alemania, que estudian solamente una porción de la célula, el ARN mensajero. Solo el ARN mensajero murió el año pasado de cáncer. Pero ella era un referente en eso y solo estudiaba una porción de miles de funciones. ¿Y cómo nosotros podríamos explicar esto? Pero la ciencia va más allá y nos dice, no solamente la célula es un sistema complejo y irreductible, sino que cada parte de la célula es un sistema complejo y irreductible. Y si nosotros nos vamos a la membrana basal de la célula, que es como la membrana que recubre esa célula, estamos hablando de un sistema complejo y irreductible. Ahora, ¿por qué? Porque la membrana basal tiene 4.000 tipos distintos de lípidos. Lo que ustedes están viendo aquí con cabecitas y dos colitas, que están unos de cabeza y otros para abajo, son los lípidos de la membrana basal. Y tenemos 4.000 distintos tipos de lípidos en una célula. En una sola célula, 4.000 distintos tipos. Y lo que se sabe es que si yo le saco solo una cola a uno de estos lípidos, la membrana basal se inestabiliza y la célula se muere. Por tanto, díganme dónde está la selección natural acá. ¿Cuándo una célula pudo ser viable de forma imperfecta y luego evolucionar hacia tener dos colitas? Es imposible. No solamente eso, sino que tiene dos cadenas lipídicas. Esta es una cadena, la de arriba, y la otra cadena es la de abajo. Y cada cadena, cada segmento, la de arriba, es distinta de la de abajo. La de abajo tiene más proteínas, la de arriba tiene más carbohidratos. Cualquier químico que quiera hacer esto, se le hace completamente imposible. ¿Cómo ordenas las proteínas y cómo ordenas los carbohidratos? Simplemente es imposible. La estructura además tiene proteínas que permiten la salida y la entrada de iones, y estos se llaman los canales de sodio y potasio, que eso hacen que nosotros tenemos mucho sodio fuera de la célula, pero cuando la célula necesita sacar sodio, no lo puede sacar solamente por el paso del sodio, sino que tiene que tener una bomba que esté funcionando, que encienden y la bomba saca sodio y mete potasio, saca sodio y mete potasio, con un mecanismo completamente complejo. Por tanto, la proteína y este canal es sumamente complejo. Dígame cómo puede haber habido una proteína imperfecta en la selección natural. Es simplemente imposible. Y vemos también en la superficie de la membrana basal que hay carbohidratos. Tenemos más y tenemos millones de carbohidratos, mucho más que lípidos. Y esos carbohidratos, cada uno de ellos, le permite a la célula tener una identidad. Una identidad que dice, yo soy una célula de músculo liso y me uno a las células de músculo liso. Y hago una función específica como célula de músculo liso. Ahora, si tú sacas uno de esos carbohidratos, no se une. No tiene la capacidad.
Y entonces díganme, ¿cómo pueden sacar 100 solamente? Saquen solo 100 y que esas 100 hayan evolucionado de algún otro punto. Es imposible. Esa célula, esta membrana basal para funcionar necesita todas sus estructuras. Ahora, algo que es impresionante de la membrana basal es que se han descubierto que no solamente es una estructura fija, así como podría ser este lugar, que como podemos ver está modernizado, ha ido cambiando en el tiempo. ¿Y por qué ha cambiado? Porque la moda es distinta, porque estos nuevos conductores de energía donde pasan los cables están de moda, ¿no? ¿Y por qué ha cambiado? Porque hay una mente inteligente que está pasando. Y es lo mismo que se demostró en la célula. La célula no es una estructura fija, la célula está cambiando de forma persistente. Hay un mecanismo nuevo que se ha demostrado que unas proteínas van a una parte de la membrana basal, hacen toda una estructura en su momento, permiten que transporten diferentes sustancias hasta otro lugar, las dejan en ese lugar, se desintegran y luego se van y se forman en otro lugar para lograr otra vez ese transporte dentro de la célula. La pregunta es, ¿cómo logras ese transporte que es vital para la célula sin que esté de forma perfecta? Y lo otro que es algo que también es cada vez más difícil es los interactomas. Los interactomas son el concepto de cómo una célula puede unirse a otra célula para ser funcional. Y son el concepto de los carbohidratos. Y se sabe de que para poder unir y tener un interactoma de solamente una célula, tienes que tener la posibilidad al azar, hacer esto al azar, es la posibilidad de 1 en 10 a las 79 billones. 1 a las 79 billones. ¿Sabes cuántos ceros son? 1 a las 79 billones. Son muchos ceros. Son muchos ceros. Por tanto, ¿de dónde surge esta estructura y este orden y esta precisión? ¿De dónde surge? Y la ciencia naturalista, la ciencia de la selección natural nos los tiene que explicar. Y aquí vamos aún más profundo. Ahí vamos mucho más profundo. Y ahí es donde entra el ADN. Ahí entra el ADN y vemos que en 1953 Crick descubrió o describió al ADN. Llenó 79 páginas del periódico Times con la descripción del genoma humano. 79 páginas, pequeñas páginas, y las escribió toda en el genoma humano. Eso es lo que tienes dentro de una célula, de un cromosoma. Que si tú lo expandes serían 2 metros solamente de un cromosoma de una célula. 2 metros de tamaño de tu genoma en esa célula. Y lo que es interesante es que Crick en la Segunda Guerra Mundial trabajó como decodificador de información. Y él decodificaba la información. Y en medio de su investigación científica se dio cuenta de algo. Que no era, si nosotros vemos acá tenemos los nucleótidos o bases. Son 4 bases en el ADN que están distribuidos en 2 hebras que se unen entre sí. Y es así como se forma el ADN. Pero lo que se dio cuenta, Crick, es que el ADN no era solamente, o la función del ADN no se daba solamente por la estructura molecular o química del ADN, sino que se daba por lo que se llama hoy en día la teoría de la secuencia, que es una secuencia lo que da y permite que el ADN se vuelva funcional, que produzca una proteína. Es una secuencia y por eso lo llamó el genoma o el código genético y lo llamaron también el lenguaje de la vida, porque estamos hablando de información. Es una información lo que está hablando. Y eso lo comparan al código de una computadora. Una computadora está llena de códigos que normalmente son binarios, 0 y 1. Y dependiendo de cómo tú los formes, van a darte el resultado de una función. Si tú modificas uno de esos códigos, o produce otra función, o se arruina la computadora. Y esto es lo que Crick demostró, y esta es la teoría que todo el mundo hoy en día está de acuerdo y sabe de que esto es prácticamente cierto. Y esto es una parte del código humano. ¿Cómo puedo elaborar una proteína? El ADN produce la información, tira la información y después va a través del ARN mensajero al ARN, al ribosoma, etcétera, etcétera, y se forma una proteína. ¿Cómo se elabora una proteína celular? Es necesaria para formar una proteína. Esa bomba que dijimos de la membrana basal, es necesaria la secuencia de 100.000 bases en secuencia.
para formar una proteína. Y una célula, la más básica de las células, tiene 5.000 proteínas. Así que 100.000 bases para una proteína esencial, y una célula tiene al menos 5.000 proteínas. El problema de la evolución no es crear un nuevo material, no es crear una nueva proteína, es crear una gran cantidad de información. ¿Cómo la selección natural crea información? ¿Cómo crea información? Y lo que ellos refieren es que puede crear mutaciones pequeñas, son mutaciones pequeñas, cambia la A por la T en la secuencia, y que con mucho tiempo, con millones de años, voy a poder producir una secuencia que sea funcional, que produzca una proteína. Pero ¿cuál es el problema de eso? Si yo quiero escribir a alguien, el tiempo no espera al hombre. El tiempo no espera al hombre, y tengo estas letras que son las letras que para poder hacer este tipo de oración. Si yo cambio al azar estas letras, en realidad voy a tener mayor probabilidad de errar en la formación de la oración. Y esto no es un concepto simplemente lógico, sino es un concepto que Larry Hood, un biólogo molecular, demostró y dice: cambios aleatorios de la secuencia de ADN producen mayores probabilidades de mutaciones no funcionales, por lo cual la teoría de la evolución del ADN no tiene capacidad de perpetuar la secuencia. Acuérdense, la selección natural dice: si no me sirves, te vas. Por tanto, ¿cómo podrías tener secuencias de ADN que no tengan función o que tengan funciones erradas? Es imposible. Es imposible crear ese nivel de información. Y ahora, si lo hablamos desde el punto de vista probabilístico, ahora que nosotros vinimos a esta reunión, yo dejé la bicicleta afuera y le puse un candado con cuatro líneas, que cada línea tiene 10 dígitos. Y mientras yo estoy dando la conferencia, alguien pasa y quiere robarse mi bicicleta. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que encontrar el código de la bicicleta. Ahora, si tienen que adivinar al azar ese código, la probabilidad de que adivine es 1 en 10.000 combinaciones distintas. Por tanto, ¿puede robarlo? Depende de cuánto tiempo yo le dé. Si yo le doy 3 días, puede que encuentre el código en algún momento, lo puede encontrar. Pero, ¿qué pasa si me consigo un candado más complicado y yo pongo 10 líneas y 10 dígitos? Por tanto, 3 días no le va a alcanzar. 1 en 10 billones de posibilidades. ¿Cómo va a poder alcanzar el tiempo? Tendría que darle ¿cuánto? 3 años, 4 años. Pero bueno, para poder hacer una sola proteína al azar, la probabilidad es 79 líneas con 10 dígitos. Para hacer una sola proteína. Por tanto, ¿cuántos millones quieren darle? ¿Cuántos millones? Miles de millones de años. Hay una fórmula que dice que si tú pones una ameba al final del universo y la dejas caminar por todo al ritmo de la ameba hasta el otro final del universo, no va a haber creado ni una sola nueva proteína. No va a haber creado ni una sola proteína nueva, porque es simplemente matemáticamente difícil. Y esto no es que yo me lo inventé, sino que está escrito en Science por un científico. Franz Crick, que además no es religioso, es un escéptico religioso o espiritual, el descubridor del que hizo el descubrimiento del ADN, dice así: un hombre honesto, armado de todo conocimiento disponible hasta ahora, podría solamente declarar que el origen de la vida parece ser en este momento casi un milagro. Tantas son las condiciones que tuvieron que haberse dado para hacerlas funcionar. Pero no hemos terminado. Hay un paso previo todavía que la ciencia tiene que lograr. Y ese paso previo que nos tiene que explicar es cómo logras sintetizar moléculas básicas que van a sintetizar eventualmente moléculas más complejas como son las proteínas. ¿Cómo sintetizan las moléculas previas a las proteínas? Previas a los lípidos, a las proteínas o a la membrana o a los carbohidratos. ¿Cómo haces? Y esto se llama la era prebiótica, antes de la vida. ¿Cómo logras esto? Y
se sabe de que las moléculas prebióticas que son necesarias para la vida son los ácidos nucleicos, que son los del ADN, los aminoácidos, que normalmente uno junta muchos aminoácidos y hace una proteína, los lípidos y los carbohidratos. Esas son las moléculas más básicas para la vida. Si tienes eso, se puede generar la vida. Ahora, ¿cómo se sintetizan estas proteínas? Y ahí tenemos un gran problema. El problema de la síntesis de proteínas. Y esto no lo digo yo porque esto va mucho más allá de lo que la medicina puede enseñarme. Lo dice James Tour, un científico químico de síntesis orgánica, que en el 2018 fue nombrado el científico más nombrado en artículos científicos del 2018, con más de 650 publicaciones en ciencia, y, si a los que les interesa, el ganador de la competencia de nanocarreras en el 2017, si no me equivoco. Ganaron, fueron los únicos, más unos suizos, que pudieron lograr a través de compuestos químicos hacer un auto muy pequeñito, químico, que ganó una carrera. Este hombre dice que hay un problema esencial en la síntesis de proteínas, y es que hay principios que son muy difíciles. Este hombre crea moléculas, estas moléculas que hemos visto, lípidos, proteínas o aminoácidos, ácidos nucleicos. Y dice, es imposible, o sea, es muy improbable poder lograr eso. Hay muchos de estos factores que hacen que sean simplemente difíciles. Y dice, cada uno de estos factores entra en pasos para crear una molécula. Yo tengo que dar cientos de pasos con toda la química inorgánica, que significa carbono, fósforo, etcétera, etcétera, toda la química inorgánica. Tengo que empezar a dar pasos para empezar a unirla, para formar moléculas medianamente complejas, para después formar moléculas un poco más complejas. Yo tengo que dar muchos pasos, y dentro de esos pasos están todas estas dificultades. Dificultades como la homoquiralidad, que significa que todas estas moléculas que permiten la vida son como las dos manos, que si tú las ves en un espejo son iguales, pero cuando tú quieres superponerlas no puedes superponer las manos. Y así son las moléculas que dan la vida. Y para poder hacer esto, esa simetría que tienen de ambos lados es muy difícil. Es muy difícil y pasa mucho tiempo. Tenemos lo que se llama el rediseño de las moléculas. Cuando ellos quieren formar una molécula, y es la primera vez que van a formar esa molécula, empiezan a juntar otras moléculas químicas y se equivocan. Llegaron y formaron y pusieron un hidrógeno donde no iba. No pueden sacar ese hidrógeno, sino que tienen que tirar esa molécula y tienen que retroceder. Por tanto, para poder lograr eso, tienen que tener una bitácora. Y para tener esa bitácora tienen que volver atrás y volver a crear esa otra molécula, desde la más simple. Y cuando llegaron a una molécula tienen que crear otra. Por tanto, es un paso y paso muy complicado. Otra cosa que dice es que las moléculas, a menos de que estén en un laboratorio controladas, no tienen la capacidad de detenerse. Es decir, una molécula empieza a unirse en lo que puede con otras moléculas, pero eso no produce vida. Eso produce que el carbono, eventualmente los hidratos de carbono, por ejemplo, se caramelicen. Y por tanto, si yo empiezo con basura, no termino en vida. Normalmente lo que termino es en basura. Es como cuando te pasas haciendo el azúcar, se te pasó la reacción química y por tanto termino en basura, no termino en vida. Después hay que purificar cada paso. Una vez de que han logrado pasar un paso, tienen que ver de que no haya ninguna otra molécula alrededor que se quiera unir, porque arruinan completamente la estructura química de esa molécula un poco más compleja. Después, además, dice que el orden de las reacciones químicas para formar una molécula es sumamente necesaria, la secuencia. No puedo calentar primero y luego poner frío, si la fórmula dice que tengo que poner frío y después calentar. Por tanto, la secuencia de las reacciones químicas es sumamente importante. Y los parámetros externos son sumamente importantes. Significa que para formar una pequeña molécula tengo que tener mucho calor. Pero eso es solamente para un paso. Para el siguiente paso tal vez tengo que tener mucho frío. Y por tanto, ¿cómo logro hacer eso? En la naturaleza.
¿Cómo se logra hacer eso sin una estructura de laboratorio en la naturaleza? Es simplemente importante, es imposible. Y después hablan de algo que es sumamente importante para ellos, que es la caracterización. Nosotros en nuestro ADN tenemos lo que se llama la caracterización, que hace que no formemos proteínas anómalas. Es decir, cuando el ADN se replica o se decodifica y en vez de una A puso una T, viene otro sistema que caracteriza ese ADN y dice no está bien. Saca esa molécula de T y pone la A. Eso se llama la caracterización. Y dice que eso tú tienes que hacer en cada molécula que tú estás formando. Tienes que demostrar, y son fórmulas y son pasos para demostrar de que has podido caracterizar bien la molécula, para que los científicos que lean tu proyecto digan, sí, esta es esta molécula. Eso es lo que tienes que hacer. Y por último, el problema de la transferencia de masa, que quiere decir que cuando con muchos átomos, perdón, con muchos carbonos y con hidrógenos y otras cosas, yo puedo formar 1 kilo de eso. Yo voy formando y voy formando estructura y llego a una estructura medianamente, producir una molécula medianamente compleja y he llegado a 2 gramos de esa estructura. Por tanto, si yo quiero hacer una estructura más compleja como para formar una célula, tengo que tener el mismo componente y tengo que seguir la misma secuencia. Y simplemente hemos visto las probabilidades, para formar una era imposible, era improbable. Por tanto, tengo que tener mucho de ese material caminando por ahí. Por tanto, esta es una descripción de solo uno de los pasos para formar esta molécula que es episulfide, que era de su motor ultrafast, de su nanoauto, de su motor para poder ganar la carrera. Este era solamente uno de los pasos que tenían que hacer: calentar, poner, sacar, menos 15 grados, menos 15 por 1 hora y media, luego un periodo de reacción mixtura. Tenían que hacer todo eso, pero no es solo eso, sino que esta es la caracterización para poder decir está bien hecho. Pero no es esto más. Todo eso es la caracterización que tienen que hacer para que una reacción química produzca un paso de una molécula mínimamente más compleja. ¿Cómo haces esto en la selección natural? ¿Cómo haces esto simplemente en la selección natural? Y esto es lo que las alternativas científicas naturalistas tienen que explicarnos. ¿Cómo logras esto con la selección natural? Jacques Szostak, que además es un ganador de un premio Nobel, escribió en Nature 2018, para que vean que esto es actual, no estoy hablando de ciencia del pasado y que ahora ya se tienen descubrimientos nuevos, esto es de ahora. Y cuando escribe el artículo que dice cómo empezó la vida, dice: la atmósfera primitiva no tenía oxígeno, tenía nitrógeno, dióxido de carbono, hidrógeno, agua y metano. Entonces la luz del impacto de un asteroide y la luz ultravioleta interactuaron para producir cianuro de hidrógeno, carbono y nitrógeno. Al llover sobre los volcanes, el cianuro reacciona con el hierro, que es atraído por el agua y circula como por entre las rocas. Y el resultado es hierro, cianuro, que se acumula con el tiempo hasta concentrar una caliente reacción química. Una vida como se conoce hoy en día requiere ARN. Según algunos científicos, el ARN emergiría de todo esto que dijo, de estas reacciones químicas, de las fuerzas dinámicas y del ambiente. Los nucleótidos necesarios para el ARN eventualmente se formarían, se unirían para formar la hélice de ARN. Y este es el esquema que muestra. Y James Tour, este famoso químico, dice: esto ni siquiera es un azúcar. Y esto ni siquiera es una molécula de ARN. Por tanto, en este esquema, como nosotros no sabemos nada de química orgánica, nos está engañando. Simplemente nos está engañando. Y no solo nos está engañando, sino lo que dice es: formo este azúcar y un poco de fósforo, luz ultravioleta y un poquito de calor y ¡pum! Creo un RNA. Creo un nucleótido. Y hemos visto nosotros toda la complejidad de ingeniería para poder producir una molécula como un nucleótido. Y este hombre termina diciendo: algunas etapas de este proceso no han sido bien entendidas. Y en realidad es ninguna de estas etapas está bien entendida. Ninguna. Es pura especulación. Es pura mentira. Y esta es la ciencia naturalista
que nos están vendiendo hoy en día. Y no lo digo yo, lo dice James Tour. El problema aún puede ser más profundo. Aún si lograras crear los aminoácidos o los nucleótidos, la pregunta es ¿cómo los unes? ¿Cómo los vas a unir para formar estructuras o moléculas más complejas y funcionantes? Incluso si ustedes fuesen grandes científicos bioquímicos, orgánicos y sintéticos, y yo compro los aminoácidos necesarios, compro los lípidos necesarios y compro los ácidos nucleicos necesarios, y te digo, formalos, haz una célula. Tú agarras tu tubo de ensayo y le tiras electricidad y le tiras todo eso y lo bates, no vas a formar una célula. No vas a formar una célula. Simplemente porque la unión de todas estas estructuras dependen de procesos enzimáticos. Y los procesos enzimáticos, ¿saben de qué dependen? De otras proteínas. Y otras proteínas que no existían en la era prebiótica. No estaban formadas. Por tanto, ¿de dónde se formaron estas uniones? Han pasado 90 años desde el último o desde el inicio del descubrimiento del Big Bang y del inicio del universo. Y la ciencia naturalista nos tiene que explicar alternativas a Dios de cómo surgió el universo y cómo surgió la vida. Cada año se hace más difícil para la ciencia naturalista explicarnos esto. El materialismo o el naturalismo ha fallado en intentar explicarnos el inicio del universo y de la vida. Sus teorías no son comprobables, carecen de evidencia, no son, por tanto, observables, surgen normalmente de la especulación y, como vemos en todo lo que hemos visto, la ciencia está apuntando hacia otro origen. Lo que muchos dicen es, no podemos negar, a pesar de toda esta evidencia, no podemos negar el materialismo o el naturalismo. No lo podemos negar. ¿Por qué? Porque siempre plantean que hay una probabilidad. Es casi como la película de Jim Carrey, Tonto y Retonto, cuando Tonto va y le dice a la chica que le gusta, ¿alguna vez saldrías conmigo? Y le dijo, no. Y le dice, pero tengo alguna posibilidad, alguna probabilidad de que tú salgas conmigo, aunque sea 1 en 1000. Le dice, 1 en 1.000.000. Y el otro dice, yes, 1 en 1.000.000. Y eso es lo que los naturalistas hacen. Ahora, para poder creer en la ciencia naturalista, tienes que creer que hay multiversos, que hay una matemática que crea estructuras de materia, que el ajuste fino apareció al azar, que las leyes físicas, algunos dicen que hay leyes físicas que aún no conocemos y por tanto pueden aparecer de la nada, que hay leyes biológicas que no son conocidas todavía y que podrían explicarnos algunos de estos sucesos. Y tienes que creer en teorías basadas simplemente en la especulación, nada de observables, nada de científicos en sí, y que los cambios moleculares tan complejos como hemos visto son hechos simplemente al azar debajo de unas piedras y gracias a un asteroide y a unos volcanes que aparecieron por ahí. Tienes que creer en todo eso si quieres creer en la ciencia naturalista. Yo prefiero creer en la ciencia porque personalmente no tengo tanta fe. No tengo tanta fe para creer en ese tipo de ciencia. ¿Podríamos comprobar con esto la existencia de Dios? Podríamos comprobar la existencia de Dios. Y existe una ley en la ciencia que dice que cuando un fenómeno o evento se plantean varias hipótesis alternativas, y en este tenemos dos, naturalista o creacionista o diseñador, para definir cuál es la más probable, cuando en un fenómeno, que en este caso es cómo se formó la vida y cómo se formó el universo, hay varias hipótesis alternativas, se debe añadir toda la información existente. Te estoy mostrando, no te mostré la biológica, no te mostré la explosión cámbrica, no te mostré la geología, no te mostré la incapacidad de demostrar un ancestro común, no te mostré nada de eso. Pero si añadiéramos todo eso a la información existente, y se discriminaran entre las hipótesis competitivas, viendo su poder de explicación. Acá tendríamos que decidir cuál es la hipótesis correcta, viendo el poder de explicación que tiene. Por tanto, no te puedo demostrar a través de la ciencia
concretamente la existencia de Dios, pero pareciera, por todo lo que te he mostrado, que es la hipótesis más probable. Gracias.